especie de cera donde las cosas externas dejan su huella. Es decir, nos afectan, causan una huella y el entendimiento agente, así se decía, lee esa huella y produce el conocimiento. Es un esquema bastante mecanicista, como pueden ver, pero es el esquema aristotélico y escolástico. Los escolásticos incluso a esa huella que dejan las cosas en la cera, en la mente, le pusieron el nombre de species impresa. Especies es figura, en latín, la figura impresa. Y de ahí viene después la imagen de la retina. Es decir, en realidad las cosas nos imprimen en la mente una huella. Y el entendimiento agente, por eso hace falta un entendimiento agente, porque tiene que leer. Lee esa huella y produce el conocimiento, que es la especies expresa. Ese es el modelo, el primer modelo de conocimiento. Y de ahí, pues a partir de la especie expresa se forman los universales, se construye todo el edificio. Claro, precisamente para producir la especie expresa universal había que decir el entendimiento agente tiene que ser espiritual, porque si no es espiritual no puede producir elementos espirituales. Y por ser espiritual es simple, porque lo material es compuesto, y al ser simple no se puede descomponer y por tanto no muere. Este es el modelo medieval escolástico, absolutamente consustancial con la dogmática cristiana, absolutamente consustancial. Por cierto, opuesto al modelo hebreo. Esto es una cuestión muy interesante de los modelos de la cultura, porque siempre creemos que lo hebreo es anterior a lo judío o a lo griego, y eso es radicalmente falso. La traducción al griego de la Biblia transmuta las categorías hebreas a las categorías griegas platónicas. Y el concepto de alma, que es el que se transmite a la escolástica, arranca de Platón, de los órficos y de Platón, y no es un concepto griego o hebreo, sino griego. Y se transmite en la traducción de los 70, en Alejandría, en el siglo II, antes de nuestra era, cambiando el pensamiento hebreo. O sea, el pensamiento hebreo es un pensamiento griego. Eso es muy interesante, porque los hebreos no tenían ese pensamiento. Bien, pues el segundo modelo del conocimiento, bajo la palabra construcción, dice que es el modelo a partir de Descartes. Nosotros no tenemos directamente esas impresiones que se me dan en mí, sino que directamente tengo las representaciones de las cosas, que no sé, como en principio Descartes no sabía muy bien cómo se me habían dado, al final pues acude a Dios para decir, bueno, pues es Dios el que genera esa armonía. Va a ser todo un misterio esas impresiones, serán unas sensaciones amorfas, caóticas, que son formalizadas por la mente, pero no son copias de la realidad. Entonces el resultado es que en realidad la mente crea unas representaciones, unos contenidos, a partir de los cuales deduce la realidad. En realidad, bajo la palabra construcción, que abarca toda la modernidad, se entiende que el conocimiento es resolución de problemas. Conocer es resolver problemas. Es decir, de la realidad tenemos unos indicios, unas claves, unos términos que luego yo tengo que resolver y dar la solución como el problema.
o la solución al problema. Y eso es la solución al problema del conocimiento, es la realidad. Es decir, en la representación hay elementos enigmáticos que yo con algunas claves tengo que resolver como elementos de la realidad. Eso es lo que se llama la representación de la realidad. La construcción. Claro, el problema de la construcción, y vamos a ver que este justamente es el problema del cognitivismo, es que de entrada Descartes ya desconectó de la realidad. El cogito no estaba en la realidad, sino que estaba ya fuera de la realidad, más allá de la glándula pineal. No estaba conectado con la realidad y por eso tiene que deducirla. El problema es que si está desconectado como de la realidad, ¿cómo va a volver a la realidad? Claro, Descartes ya sabemos cómo volvió, porque Dios no es tan tonto, tan malo, que nos engañe siempre. Pues claro, ese es el problema que va a haber siempre con el constructivismo. Y ese mismo no es otro, como veremos en la segunda sesión, es el problema de todo modelo que tenga el constructivismo en su base, que es exactamente el modelo de los computadores y el modelo actual. Frente a estos dos modelos, que fíjense, constituyen la inmensa mayoría de la historia, de la filosofía, Ortega asume el modelo de la intuición, que es el que acaba de leer en la fenomenología de Husserl. Frente a sensación y construcción, intuición. Porque no nos hace falta deducir la realidad, porque ya estamos en ella. La intuición nos da directamente la realidad. Pues esto es una conferencia que para mí fue absolutamente iluminadora desde el principio. Es una conferencia además que era desconocida, Ortega la pronunció, como he dicho, en 1913, se publicó en las actas que sacaron en ese momento, pero esas actas quedan sepultadas en las bibliotecas. Esta conferencia no fue recogida en las obras completas, por tanto no la conocíamos. Y se publicó por primera vez en 1979 o 1982, no lo estoy seguro, en un libro, ni siquiera no en las obras completas, sino un libro que publicó el editor de las obras completas de entonces, Paulino Garagorri, en un tomito con el sistema de psicología, con investigaciones psicológicas, publicó esta conferencia. Y esta conferencia es una especie de mapa para todo lo que es la filosofía y, curiosamente, un mapa para el tema que más nos concierne, que es el de el sistema o las limitaciones de los modelos cognitivistas. El segundo paso, para mí muy importante, fue el conocimiento de los trabajos de Dreyfus. Yo no conocía a Dreyfus de nada, pero por casualidad estaba preparando mi trabajo de cátedra y cayó en mis manos el libro de Dreyfus sobre el noema, donde me entero toda la historia que había detrás en el MIT de la discusión de Dreyfus con Minsky. Minsky es uno de los grandes artífices de la inteligencia artificial, en la medida en que es el que intenta, o de los primeros que intentó poner las bases para generar programas de inteligencia artificial. Para organizar un programa de inteligencia artificial hay que descomponer la experiencia en todos los elementos proposicionales que componen esa experiencia, de manera que si falta algún elemento proposicional, pues ese programa no puede funcionar. Y entonces Minsky empieza a analizar, curiosamente, en los mismísimos términos que puede analizar un fenomenólogo, cualquier comportamiento humano. Por ejemplo, ir a un restaurante. Ir a un restaurante implica un conjunto de comportamientos absolutamente pautados y precisos que es necesario computerizar o relatar
para después poder computerizarlos y poderlos poner en un programa. Esto es lo que llamó Minsky los marcos de Minsky, o se llaman así los marcos de Minsky en psicología cognitiva. Toda nuestra vida funciona dentro de estos marcos. Yo si voy a un restaurante sé perfectamente qué tengo que hacer y jamás haré lo primero ir a la cocina. Es decir, sé perfectamente que tengo que o bien preguntar al camarero que me señale una mesa o bien directamente a una mesa si es libre, pero no se me ocurrirá ir a la cocina. Es decir, todo está pautado. Y es Minsky el que intenta describir los marcos, la vida en marcos. Pues Minsky era compañero de Dreyfus y entre los dos, ya en ese momento, estamos hablando de los años 70, en ese momento está habiendo un debate intensísimo. Pero Dreyfus, ¿quién era Dreyfus? Dreyfus era una persona que había hecho la tesis doctoral sobre Merleau-Ponty y había visto en Merleau-Ponty, en la filosofía de Merleau-Ponty, una respuesta o un tipo de filosofía que estaba en las antípodas de lo que le estaban diciendo los compañeros del MIT sobre el comportamiento humano. Pero lo interesante de Dreyfus es también que veía una oposición radical entre Merleau-Ponty y Heidegger por un lado y Husserl por otro. De manera que, basándose en un texto de Husserl de 1908, en el que Husserl hace un cambio interesante de la noción de Bedeutung, significado de las investigaciones lógicas, a Sinn, a sentido. Dice, la vida no es que tenga Bedeutung, tiene sentido, y todo es sentido. La percepción es un sentido, las cosas de la percepción son un sentido. Entonces, Dreyfus entiende que Husserl, al hacer de la reducción, después de la reducción, el mundo, convertirlo en sentido, está poniendo las bases de la inteligencia artificial. Y considera a Husserl como el precursor de la inteligencia artificial. Porque estaba haciendo Husserl, teóricamente, estaba diciendo lo mismo que estaba haciendo Minsky. O sea, poner la experiencia en proposiciones porque todo sentido se deja transferir a una proposición. Más aún, todo el lenguaje de Husserl, incluso ya en las ideas, circula por esos caminos. Por ejemplo, una proposición es el sentido de una percepción es una Satz. Satz es una frase. Satz es el abstracto de setzen, que es poner, y como poner, el abstracto es una puesta. Dicho en otros términos, es una propuesta. El sentido de una percepción es una propuesta. Y justamente una proposición es eso. O sea, toda percepción se deja transferir a una proposición. Y en esto veía Dreyfus justamente los antecedentes de la inteligencia artificial. Claro, la cuestión estaba precisamente en la discusión del concepto de noema de Husserl, que venía arrastrándose desde la época de Gotinga, donde Eero Gurwitsch había discutido, después de Gotinga, había discutido el sentido precisamente del noema de Husserl. Si es solo una Satz, si es una propuesta o qué es. Y todo eso es lo que se discute en el libro de Dreyfus. El libro de Dreyfus es de 1982. Tengo que decir que mientras en América, en Estados Unidos, esto se estaba discutiendo porque tenían una tradición de discusión de los años 60, 70 y 80 muy fuerte, en Europa no entró en absoluto.
en absoluto. Es decir, no había absolutamente nada. Incluso el personaje más importante de esa problemática, del noema, la noción de noema, porque ahí se ventilaba el carácter de la experiencia, creo que es finlandés, Fellesdal, Dagfinn Fellesdal. Pues Fellesdal en Europa era absolutamente desconocido, totalmente desconocido, y en los círculos fenomenológicos era un don nadie, hasta que Dreyfus recupera. Fellesdal había escrito ya un artículo sobre el noema, pero era desconocido totalmente, y Dreyfus recupera ese artículo de Fellesdal, lo incorpora a su libro de 1982, y Fellesdal se convierte en la gran figura de la fenomenología, despreciada en Europa y recuperada a través del libro de Dreyfus en Estados Unidos. Justo con eso, yo estuve ya en Alemania, estuve leyendo cosas de Giorgi, y entonces caí en un libro de un doctorando de Giorgi, Amedeo Giorgi, que es, el otro día no sabía el nombre, lo he mirado, es Antos, no sé si se pronuncia Antos o Antus, porque es Antos, que estaba trabajando. Me llamó mucho la atención porque vi un libro suyo sobre cómo operan los jugadores de ajedrez, porque entonces justamente el debate que se estaba teniendo en el MIT es que Dreyfus les decía a Minsky y a los informáticos, expertos en computación, que evidentemente la máquina jamás iba a superar al ser humano porque son cosas distintas. Incluso Dreyfus, con mucha ingenuidad, pues desafió que hasta en damas era mejor que una máquina, y bueno, la máquina pues le dio 20 palizas, evidentemente. Entonces estaban discutiendo eso, y Antos hizo un intento de ver cómo operaban los jugadores de ajedrez, porque efectivamente la forma, los procedimientos que siguen los jugadores de ajedrez se pueden transponer y convertir en un algoritmo, que es lo que se incorpora al juego del ajedrez. Y él hizo exactamente en la tesis, o por lo menos publicó un libro que yo tuve la oportunidad de leer. El libro es de 1983, el artículo, es un estudio fenomenológico del pensamiento tal como es ejemplificado durante el juego del ajedrez, en 1983. Piensen que en 1983 son unas fechas en las que no existían computadores personales, aún no había nada. Yo recuerdo que fui director de un centro de mi universidad en mi ciudad natal, que es Pamplona, y uno de físicas, porque tampoco la profesión de informático todavía no existía así en Europa. Uno de físicas me dijo a mí, como director de ese centro, que me convenía comprar una computadora, que entonces eran carísimas aún, y que bueno, pues con un programa BASIC, que él era capaz de hacer que esa máquina pues nos hiciera un mailing rápido, etcétera, y compré la máquina, efectivamente, pero no había más. En el 83 no había más, ni siquiera en los bancos. En ese momento los bancos estaban empezando en España, no sé, en Estados Unidos, en Alemania desde luego tampoco. Todo esto ha sido de una velocidad tremenda, pero curiosamente la parte teórica de todo esto se estaba ya dando en Estados Unidos, no en Alemania, porque yo estuve en Alemania y no había nada de esto. Ya he dicho que además todo el problema del cognitivismo en esas fechas no era un tema de calle ni de la filosofía siquiera. Bien, esto sería un poco los puntos, porque ahí, desde el debate de Dreyfus con Minsky y el debate de Dreyfus entre Husserl y Merleau-Ponty, claro, yo tenía ya unas bases interesantes para abordar un tema, o por lo menos, primero, para decirle a Dreyfus que esa contraposición que él hacía entre Merleau-Ponty y Husserl, en mi opinión, era radicalmente errónea. Claro, yo tenía una concepción de Husserl profundamente distinta, que es la que expondré además al final como solución del problema. Pero para mí ya
el tema me había picado, ¿no? Bueno, el segundo punto que quiero tratar son lo que el otro día anunció, pero hoy lo quiero desarrollar con más precisión, los niveles, la pluralidad ontológica de la fenomenología. Pluralidad ontológica no quiere decir que en la realidad haya cosas, entidades que son totalmente distintas, como pudiera ser pues una cosa espiritual y otra material. No. Pluralidad ontológica quiere decir que en la realidad hay cosas que se nos dan de un modo y cosas que se nos dan de otro modo y que no puedo transgredir uno y otro, que es en la fórmula que decía el otro día, sum quique tribuere, a cada cosa lo suyo, y no se puede cambiar de nivel. Es decir, si yo quiero entender un teorema, no voy a explicar la tiza con que escribo el teorema en la pizarra. Y además, explicando la tiza y la posición topográfica de todas las moléculas de la tiza, nunca llegaré al teorema. Son cosas absolutamente distintas. Y la tiza se nos da en la experiencia de un modo y el teorema se nos da de otro. Por tanto, hay un hiato insalvable porque pertenecen a distinto nivel. Entonces, el primero que hace estos tres, Husserl, en las Ideas 2, que es el segundo tomo de Ideas, pero que no lo publicó, es póstumo, expone 4 niveles de realidad, es decir, 4 niveles que tiene cada uno su modo de darse. El primer nivel queda un poquito oculto, luego diré por qué. Queda oculto, es el nivel de la realidad natural física, desprovista de predicados humanos o animales. O sea, la realidad física desprovista de predicados humanos o animales. Vamos a decir de predicados animales, porque los humanos en este sentido son animales. Es decir, la realidad física que no tiene colores, por ejemplo, porque el color es un predicado animal. En la física no hay colores. En la física hay vibraciones de luz, pero no colores. El color es un predicado animal. Son los animales, las plantas no lo sé. Después de lo de ayer, no sé si introducen o no colores en el mundo. Pero lo que no, los animales sí. Los animales introducimos colores en el mundo. Este es entonces el segundo nivel. El nivel animal. El nivel animal. Que es el nivel del humano en cuanto animal y de los animales que vivimos en un mundo que tiene unos predicados muy especiales. Predicados de color, sonido, aromas, etc. Gusto, todos los que introducen los sentidos. El tercer nivel es el nivel del cuerpo que siente. Del cuerpo que siente. El nivel de las sensaciones. Y este nivel ya es un nivel individual. Cada uno tiene las suyas. Lo que pasa que lo normal es que se exprese y aparezca también en el segundo nivel, en el nivel animal, como expresión. Y el dolor, al otro no le duele lo que me duele a mí, pero mis expresiones de dolor, lo normal es que el otro las perciba y las interpreta inmediatamente. Un perro interpreta inmediatamente el dolor del amo. No es, ni siquiera es una virtud humana. Y el cuarto nivel es el nivel del espíritu, que es el que Husserl llama la producción que hacemos sobre el segundo nivel ya de elementos que además se depositan en el mundo, y que es el nivel que Husserl llama del espíritu, pero que en alemán la palabra espíritu significa cultura. En alemán las ciencias humanas, que son las ciencias de la cultura, la
filología, etcétera, se llaman Geisteswissenschaften, y nosotros lo traducimos siempre como ciencias humanas, porque en el sentido de ciencias culturales, de la cultura. El nivel de la cultura es el nivel que Husserl llama del espíritu. Entonces tenemos esos 4 niveles, cada uno, las cosas se nos dan de modo distinto, porque una cosa cultural, por ejemplo el teorema matemático, o una silla es una cosa cultural, y para describir yo una silla no puedo acudir a ningún otro nivel más que el nivel de la cultura, que implica el uso, implica 2 cosas.